En este video vamos a hablar de cómo hacer peticiones HTTP a servidores externos desde React. React como tal no incluye ninguna librería para hacer peticiones HTTP, podrías utilizar cualquiera, pero una buena opción es Axios. Axios se instala con este comando npm install --save espacio Axios y ya con eso podemos importar Axios y utilizarlo de esta forma. Axios hace uso de promesas, así que estamos haciendo aquí un get a esta URL y utilizamos el then para recibir la respuesta y el catch para recibir cualquier error que surja al hacer esta petición. La página oficial del proyecto es esta, la voy a dejar en los recursos debajo de este video y veamos aquí que tenemos. Acá debajo nos va a mostrar cómo utilizar Axios con algunos ejemplos. También nos dice cómo instalarlo, pero no nos dice cómo incluirlo en nuestro package.json. Así que vamos a utilizar este npm install --save Axios y eso lo vamos a ejecutar en la línea de comandos sobre nuestro proyecto npm install --save Axios, y eso lo que va a hacer es tanto instalar esta librería Axios en nuestra máquina como agregarla al package.json. Y eso es muy útil porque después, cuando otra persona descargue el proyecto, él solo va a tener que ejecutar npm install y ese comando va a instalar todas las dependencias que se requieren en nuestro proyecto sin necesidad de tener que decirle cuáles son las dependencias para que las descargue manualmente. Ahí ya debes tener instalado o declarado Axios en esta llave de dependencies. No te preocupes si la versión no es la misma, es posible que cambie, pero ya con eso ha sido instalado Axios. Ahora necesitamos un servidor HTTP al que podamos hacerle las peticiones y para eso vamos a utilizar una herramienta que ha sido escrita en Node.js que se llama JSON-server. También voy a dejar la URL debajo de este video. Y JSON Server nos va a permitir definir un archivo JSON con unas tablas, por decirlo así de alguna forma, y ejecutar o iniciar un servidor que nos va a permitir hacer peticiones a esta información. Lo primero que debemos hacer es crear un archivo .json, así que lo vamos a hacer en la raíz de nuestra aplicación. Llámalo names.json. Y ahí vas a crear un objetivo JSON que tenga una llave names y eso va a ser un arreglo de nombres, Pedro, Juan y Germán, que van a ser los nombres que queremos mostrar desde nuestra aplicación de React. Una vez que tengas ese archivo, el siguiente paso es instalar el JSON Server, así que lo haces con este comando que está por acá, npm install -g JSON-server. Lo ejecutas, abre otra línea de comandos, otra consola, para que lo podamos correr desde ahí, porque él va a quedar corriendo, ese JSON server va a quedar corriendo en esa línea de comandos y con eso en la otra podemos correr nuestra aplicación. Esa instalación de JSON server toma algunos segundos o algunos minutos y para poner a correr ya el servidor tenemos que ejecutar lo siguiente que nos dice por acá. JSON-server, asegúrate que estés sobre la misma carpeta de la aplicación porque ahí es donde está nuestro archivo JSON. Acá va JSON server --watch y tenemos que cambiar el puerto porque esto arranca en el puerto 3000, que es el mismo que se utiliza para ejecutar nuestra aplicación. Entonces lo cambiamos con -p3001 y después le damos el nombre del archivo que tiene nuestra base de datos, en este caso names.json. Por eso es importante que estés ubicado sobre la raíz de tu proyecto. Ahí nos dice que hay un recurso que podemos obtener o mostrar con esta URL, entonces copia esa URL y la pegas en tu navegador y ahí deberías ver los nombres que definimos en ese archivo JSON. Ahora sí estamos listos para probar Axios desde React. Vamos a abrir el app.js y aquí vamos a hacer el llamado desde el constructor. Entonces vas a definir el nombre con el método constructor. Recuerda que siempre hay que llamar super en la primera línea
Y ahora vamos a hacer ese llamado con Axios, pero para eso primero tenemos que importarlo. Entonces import Axios from Axios, de esta forma. Y acá vamos a decir axios.get, vamos a hacer un llamado get a esa URL que copiaste de este servidor cuando ya está corriendo. Y ahora vas a hacer un punto then, eso recibe un response, y lo que queremos es que muestre por ahora en consola lo que está recibiendo. Y si hay algún error, con el catch podemos recibir el error, y por ahora también mostrémoslo en consola. ¿Listo? Verifica que vayas hasta ahí. Simplemente no vamos a mostrar todavía nada en la interfaz, solo queremos ver que funcione Axios hasta ahí. Guardemos. Y ahora tenemos que poner a correr de nuevo nuestro proyecto con npm start. Ahí estamos. Y espérate que cargue en el navegador y abre el inspector o más bien las herramientas del desarrollador en este tab console. Y acá vas a ver que recibe un objeto y ese objeto tiene una llave data que tiene nuestro arreglo. ¿Listo? Entonces lo que vamos ahora sí es a mostrarlo en la interfaz, y para eso vamos primero a crear un UL, y en ese UL vamos a iterar sobre ese arreglo que vamos a recibir de Axios, y eso lo hacemos con this.state porque eso lo vamos a guardar en el estado de nuestro componente. Vamos a guardarlo en names y con eso vamos a hacer el map que recibe una función y va a recibir un argumento de esa función que es cada uno de los nombres, y acá vamos a mostrar en un LI cada uno de esos nombres de esta forma. Ahora en este momento nos dice que hay un error, que los elementos adyacentes de JSX deben estar envueltos en una etiqueta que los encierre, así que debo hacer un div acá y esto lo identamos bien y pegamos la etiqueta de cierre, guardemos. Ahora veamos que nos dice, no nos dice nada pero tampoco muestra nada, y acá nos dice que no puede leer names de null, y eso se debe a que todavía no tenemos definido nuestro estado. Así que vamos a inicializarlo acá, state igual a names y vacío. Fíjate que ahorita acá también vamos a setear el estado con lo que nos llegue de Axios, pero siempre es muy importante definir un estado inicial. En este caso vamos a definir una llave names que va a tener un arreglo vacío. De esa forma, cuando él arranque, acá no va a mostrar nada, pero sí va a tener aunque sea definido ese names. Y ya cuando él haga el llamado a Axios, acá ya podemos decir this.setState y pasarle names con response.data, que es donde nos va a llegar el arreglo. Si guardamos eso, ahí ya está funcionando, ya nos está mostrando la lista de los nombres, pero nos dice nos dice que acá hay una advertencia, un warning, que cada hijo de un array o un iterador debe tener un unique, una propiedad única key, y eso se debe ya más a algo específico de React, que acá tenemos que iterar y ponerle una llave única a cada elemento, y ya ahí se va esa advertencia. Entonces, para recapitular, tenemos que instalar Axios, después importarlo, después definir un estado inicial donde va a quedar almacenado lo que traigamos de Axios, y después sí podemos hacer este llamado, que si quieres lo puedes sacar a otro método para que este constructor no quede tan largo, y acá ya vamos a mostrar la información que traigamos y que definamos aquí en este this.setState. Esa es la forma en que se hacen llamados con Axios desde React.